Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy vamos a tener un video, la verdad que adoro, porque ella es una gran artista, porque lo sigue siendo, la señora Whitney Houston. La verdad que una genia que se nos fue hace un tiempito, pero dejó su legado y todo su arte. El video de hoy, la canción, pero vamos por partes, se llama Run to You, de Whitney Houston, pero la característica primordial de este video es que la vamos a escuchar cantar a capela, sí, sin músicos, y vamos a hablar como corresponde de la técnica vocal de Whitney Houston. Así que vamos a descubrir matices y cosas que la verdad que se las trae. Así que bueno, si les gusta el contenido, por favor suscríbanse al canal, comenten el video, compartan el video, pónganle me gusta al video, todo esto es gratis y nos ayuda al crecimiento de este canal. Así que tu me gusta y un comentario para nosotros nos ayuda muchísimo. Así que bueno, arrancamos con este video Run to You de Whitney Houston. Vamos a escuchar la capela. ¿Vamos? Esperen que corro el mouse. Claro, es de la película. Es de la película El guardaespaldas. ¿Cómo se llama el recurso vocal que está utilizando Whitney Houston? Es la media voz, con pequeños pasajes así de susurro. Susurro es cuando escapa el aire. There's so much that you just don't see, buddy. Está perfecto como está emitiendo hasta acá la voz. Bien mandado a la máscara, perdón, mandé el dedo. Bien mandado a la máscara el sonido. Si bien Whitney Houston tenía mucho de eso de perder la emisión vocal, le quedaba el sonido atrás y no lo encontraba el sonido adelante. Ya vamos a escuchar más adelante en la canción. Ahí pasó a falsete. Excelente, excelente cómo está emitiendo y cómo está modulando y masticando las palabras. Muy bien, bien mandado a la máscara, Hasta ahora está perfecto el sonido. Fíjense los armónicos casi caprinos que tiene, muy rápido el vibrato, muy rápido, pero bien hecho, no es algo cansador, bien hecho. Can't you see the hurt in me? I feel so all alone. I wanna run to you. Lo debo cortar acá. El recurso vocal que está utilizando es la voz mixta. Está todo cantado en voz mixta. Si vos me querés cantar esto de pecho, no vas a seguir subiendo fluidamente como lo está haciendo Whitney. Es una voz mixta. Perfectamente emitido. Hasta el momento está perfectamente emitido. ¿Por qué te digo hasta el momento y hago hincapié? Porque como ya te dije antes, ella tenía ese tipo de problema. Si bien Whitney Houston no estudió canto, y si estudió, estudió muy poco. Y ese es uno de los pequeños grandes problemas que tuvo ella en lo artístico, profesional y vocal. Ella no estudió, era muy intuitiva y había cosas que eran en desmedro. Entonces vos vas a ver shows donde Whitney Houston cantaba espectacularmente, que ella encontraba el sonido en la máscara y fluía el sonido, y shows donde la verdad no encontraba el sonido en la máscara, le quedaba el sonido atrás, quedaba difónica. Así que bueno, vamos a seguir con esta desglose de la técnica vocal de Whitney Houston. Eso es voz mixta, donde se levanta el velo del paladar en la A de Run, se levanta el velo del paladar y se baja la lengua, la base de la lengua, para hacer más redondo el sonido. Esa es una de las características primordiales de Whitney Houston, mantener baja la laringe para hacer más grande el sonido. Y pasando a falsete. Una de las cosas fundamentales de la técnica, digámosle así, artística de Whitney Houston, era pasar de una voz
fuerte, engrosada, con columna de aire engrosada, pasar a un falsetito. Era una genialidad como lo hacía ella, ¿eh? De pasar al falsete, que es muy bajito en volumen, pero lo hacía tan fluido y quedaba tan lindo, que fue una de las primeras en utilizarlo, ¿verdad? Es más común, pero fue una de las primeras en utilizarlo y fue la reina de ese tipo de mezcla de volúmenes. You hold me in your arms and keep me safe from harm. I wanna run to you. Excelente. Fíjense que no solo está bajo en volumen el U, la U, sino que está con escape de aire. La cuestión es que artísticamente es una genialidad lo que está haciendo. La interpretación de Whitney Houston. But if I come to you. Muy bien. Si no estás bien provistos de micrófonos buenos, a ver cómo te lo digo, te tenés que acercar o alejar del micrófono para hacer eso. Cuando viene una voz fuerte en volumen, te alejas, y cuando haces el falsete te acercás, que era lo que se hacía antes. Después salieron, yo creo que después de esta época, se empezó a usar el compresor, que se llama, donde vos haces todo eso sin moverte del lugar donde estás. Y solo el micrófono capta y te va subiendo o bajando el volumen según la necesidad que vos tengas. En esa época era todo manual, o sea, se acercaba y así estaba con el micrófono todo el tiempo. Tell me, will you stay or will you? ¡Ay, lo corto, lo corto! Run away. Adoro cómo hace ese susurro tan lindo. Each day. ¡Ay, divina! Each day I play the role of someone ¡Ay, lo corté, no me acuerdo! always in control, but at night I come home and Y le metió un cracking también. ¡Ah! Muy bien hecho, muy bien hecho. there's nobody there, no one cares for me. ¡Ay, lo corto acá porque quiero escuchar esta voz mixta que está utilizando, Oh, what's the sense of trying hard to find your dream? Bien, acá ya empieza esa impostación que hace Whitney Houston, que es engolar en la parte superior de la faringe. Sería la faringe nasal. Y ahí viene uno de los pequeños grandes problemas que te tira la voz para atrás en la impostación. Without someone to share it with, tell me what does it mean? I wanna run to you. Igual es una cuestión que amo a Whitney Houston, pero tengo muchos chicos que estudian canto. Y el cometido de estos videos es para que entiendas la técnica vocal que está utilizando un gran artista. En este caso, ella al engolar en la parte de la faringe te tira el sonido un poquito para atrás, pero está siguiendo muy bien, está fluyendo el sonido. Salió. En otro momento, según esté anímicamente, corporalmente, te sale o no te sale esa impostación. Porque depende mucho de tu estado físico y anímico. No es técnica. Cuando tenés la técnica lo cantás de cualquier manera. I wanna run to you. Ay, amo a Whitney Houston. Amo. Won't you hold me in your arms and keep me safe from harm? I wanna run to you. Ay, lo corto por los derechos que ya siento acá las manos del señor YouTube que me está matando. Que me está prohibiendo en todos los países. But if I come to you. Ay, te corto, Whitney, perdóname. La ligereza vocal que tenía Whitney Houston para hacer esos melismas tan bellos, con tanto buen gusto, donde no te cansaba haciendo los melismas.
Era a medida, pero sutil, pero efectivo. Lo que hacía Melisma son los dibujitos con la voz, esos gorjeos que hacen con la garganta. Will you run away? Run away. Y eso lo hace con las cuerdas vocales falsas. ¡Oh! Todo eso. Se llaman cuerdas vocales falsas, pero son bandas ventriculares, que están por encima de las cuerdas vocales, y vos al apretar eso, haces el sonido gutural, digámosle así, que se mezcla con el sonido de las cuerdas vocales, para hacer una distorsión vocal. Hasta ahora está perfecto. Tira un poquito el sonido arriba, pero bueno. Whitney Houston. Need you here. I need you here to wipe away my tears, to kiss away. No, if you only knew. ¡Ay, lo debo cortar! Falsetito. Eso es un falsete. Está en el límite de la voz mixta. Está tan aguda la voz mixta que pasa a falsete, con mucha presión de aire. Excelente. Amo a Whitney Houston, o sea... Ay, lo debo cortar, estoy desfasado absolutamente, porque estoy disfrutando. Quiero escuchar a Whitney Houston. Amo. Primero que amo la canción. Whitney Houston, la película. Divina, si no la vieron, porque chicos, jovencitos que no vieron la película, mírenla. Excelente. ¡Ay, lo corto acá, Whitney! Perdón. Y como te dije antes, pasa de un belting fuerte, la voz emitida fuerte, no excesivamente, es una posición de garganta, como ya te lo dije antes, levantando el velo del paladar y bajando la lengua para hacerla más grande. Eso te tira la laringe para abajo, entonces sale grande el sonido. Bien emitido hacia adelante, excelente. Y después pasa el falsetito, tan sutil. Enamora. ¡Ay, amé! Por favor, Whitney Houston, una grande que nos dejó tan, ay Dios, tan pronto. Pero bueno, chicos, si les gustó la... Estoy loco. ¿Qué así? Con Whitney Houston, por favor. Si les gusta el contenido, suscríbanse, comenten el video y todo eso que ya saben. Y les dejo aquí mis redes sociales para que me sigan y sepan cuando subo un video, porque la campanita no está avisando. Mira lo que te digo, no está avisando cuando subimos un video. Entonces, ¿me seguís en las redes sociales? No sé, TikTok, Twitter, Instagram. Te aparece Adri Bachet, subió un video y te dejo el link. Entonces haces clic ahí y ves el video, lo compartís, lo comentás y comienza la rueda otra vez. Así como, chicos, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima si Dios quiere. Chao.